Hola, buenas noches compañeros. Hoy les hablaremos sobre el tema fianza y prenda. Mi equipo está conformado por mis siguientes compañeras: Kenia Kimberly Pizaña Martínez, Francisca Ortega Vilés, Nubia Elena Jesús Valencia y su servidora Florixel Salgado Álvarez. Les hablaré del tema fianza. Ahora veamos su concepto del mismo. Bueno, en el artículo 2794 del Código Civil Federal nos dice que la fianza es un contrato por el cual una persona se compromete con el acreedor a pagar por el deudor si éste no lo hace. Mercantilidad del contrato. La mercantilidad de un contrato se refiere a la naturaleza jurídico-mercantil de un acuerdo entre dos o más personas para producir o transferir derechos y obligaciones. La mercantilidad de un contrato se determina por el objeto y los sujetos que intervienen en él. Para que el contrato sea mercantil, debe cumplir con los siguientes requisitos. 1. Ser un acuerdo de voluntades entre dos o más personas. 2. Tener como objeto un acto de comercio. 3. Las partes deben ser independientes y no tener una relación laboral o de dependencia. 4. Las partes deben de tener la capacidad legal para firmar el contrato y ejercer sus derechos. 5. El objeto del contrato debe ser lícito y no ir en contra de las leyes vigentes. La fianza de empresa. Una fianza de empresa es un contrato que garantiza el cumplimiento de una deuda ajena a través de una institución autorizada. En este contrato, la empresa se compromete a pagar por el deudor si éste no lo hace. Elementos personales, derechos y obligaciones. Los elementos personales de una fianza son las personas que intervienen en el contrato de la fianza. Tenemos al fiador, la persona que se compromete a responder por el deudor si éste no lo hace. Tiene derecho a que se le reembolse lo que pagó y a que se le repare otros perjuicios. Además, se subroga en los derechos del acreedor si paga la deuda. El deudor, la persona que tiene la obligación principal frente al acreedor. El acreedor, la persona que recibe la garantía y a quien le debe el deudor. Bueno, gracias. Buenos días, compañeros. A mí me tocó exponer el tema de fianza. Elementos reales. Un elemento real es una fianza. En una fianza es la prestación que el fiador debe pagar si el deudor no cumple con su obligación. Esta prestación puede ser un bien mueble o inmueble que respalde la obligación. Los elementos reales del contrato de fianza son la obligación garantizada o fiada, llamada también obligación principal, la obligación principal que asume el fiador. Elementos formales. Los elementos formales de una fianza son los siguientes: capacidad, consentimiento, objeto lícito, causa lícita, obligación principal. Además, una fianza debe contener los siguientes elementos personales. Fiador, la persona que se compromete a responder en caso de que el deudor no cumpla. Deudor, la persona que tiene la obligación principal frente al acreedor. Acreedor, la persona que recibe la garantía y a quien se le debe el deudor. Cláusulas de recuperación. La cláusula de recuperación en una fianza es un contrato de prenda que compromete al fiado o obligado solidario a favor de la compañía fianzadora. En este contrato se comprometen bienes muebles que son valuados por una institución de crédito o corredor público. Reafianzamiento y coafianzamiento. El reafianzamiento es un contrato entre instituciones de seguros y fianzas, mientras que el coafianzamiento es un acuerdo entre instituciones de fianzas. Reafianzamiento es un contrato en el cual una institución de fianzas se compromete a pagar a la institución refianzada las cantidades que ésta debe cubrir al beneficiario de su fianza.
Coafianzamiento. Es un acuerdo en el cual dos o más instituciones de fianzas otorgan fianzas a un mismo fiado. Procedimientos. Los procedimientos de fianza pueden variar según el tipo de fianza y el contexto en el que se aplique. Fianza como contrato. En este caso, la fianza es un contrato triangular entre el fiado, el afianzador y el beneficiario. El afianzador emite la fianza para garantizar el cumplimiento de las obligaciones contractuales. Si el fiado no cumple, el beneficiario puede reclamar la indemnización. Eso es todo, compañeros. Buen día. Hola, buen día, licenciada, compañeros. Pues a mí me tocó exponer esta parte del siguiente tema, que es la prenda, y pues hablaremos primero sobre su concepto, donde nos dice que la prenda, en términos generales, es un contrato mercantil, accesorio a un contrato de préstamo, por medio del cual un deudor entrega a un acreedor la posesión de un bien mueble, en garantía del cumplimiento de su obligación, que sería una devolución de dinero. Nos dice también que el artículo 341 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito establece que el acreedor puede pedir al juez que autorice la venta de los bienes o títulos dados en prenda cuando se haya vencido la obligación garantizada y el deudor no haya realizado el pago. Antes de vender la prenda, el acreedor debe avisárselo al deudor y éste, en término de 3 días, podrá oponerse a la venta mediante el pago del adeudo. Si el deudor no se opone a la venta en los términos dichos, el juez mandará que se efectúe la venta del bien dado en prenda. Es decir, que mediante la prenda el prestamista mantiene en su poder un objeto del deudor hasta que éste cancele su deuda y solo entonces se devolverá. Un ejemplo sería que una persona solicita una cantidad de dinero y en garantía para que el acreedor vea asegurado su cumplimiento, entrega su coche. Se le conoce también como crédito prendario y lo forman dos partes, que sería acreedor pignoraticio, es la persona que presta el dinero y se queda con la garantía hasta que se devuelva el mismo. Y el otro sería el deudor pignoraticio, que es el propietario del bien mueble y el que se obliga a cumplir con el pago. Nos habla también sobre la mercantilidad del contrato. La mercantilidad de un contrato se determina por los sujetos que participan en él y el objeto del contrato. Un contrato es mercantil si los sujetos que participan son comerciantes, el objeto del contrato es de naturaleza mercantil, el propósito del contrato es de un lucro o especulación comercial. También en este tipo de contratos las partes son independientes y no existe relación laboral o de dependencias. Para que un contrato mercantil sea válido, nos dice que debe cumplir con los siguientes requisitos, que son el consentimiento de las partes, que debe ser libre de vicios. Las partes también deben tener la capacidad legal para firmar el contrato. El objeto del contrato debe ser lícito y no ir en contra de las leyes vigentes. También los contratos mercantiles se rigen por el Código de Comercio y en caso de duda por el Código Civil. Nos habla aquí también de los elementos personales, derechos y obligaciones. Se refiere esto a las personas que lo integran, es decir, los socios y los trabajadores de la empresa. En general, los contratos mercantiles deben contener los siguientes elementos, que serían identificación de las partes, nombre, dirección, NIF y capacidad legal para firmar y obligarse. El otro sería objeto del contrato, que los servicios o la mercancía que se van a prestar o vender.
También obligaciones de las partes, los compromisos de cada parte y las consecuencias de incumplirlos también. Duración del contrato, la fecha de inicio y finalización, forma de pago, el precio de los plazos y se incluye impuestos también, legislación aplicable y jurisdicción competente. Nos dice que son importantes para que las transacciones comerciales se realicen de manera justa y equitativa, para evitar malentendidos y conflictos. Es recomendable que sean redactados de manera clara, precisa y revisados por abogados especializados, pues obviamente en derecho mercantil. Nos habla también aquí de los elementos que vendrían siendo reales y formales. Iniciamos con los reales, que serían la prestación y la contraprestación, es decir, la cosa o servicio que se intercambia por una suma de dinero u otro acuerdo. Nos dice que la prestación, la cosa o servicio que es objeto del contrato, y la contraprestación, que sería la entrega de una suma de dinero u otro acuerdo a cambio de la prestación. Nos dice que un contrato real es aquel en el que, además del consentimiento de las partes, es necesaria la entrega de la cosa que es objeto del contrato. Por ejemplo, en un contrato de préstamo solo se perfecciona cuando se entrega la cosa que se presta. Y por último, pues nos habla de los elementos formales, que serían de un acuerdo mercantil, que son los que se requieren para que sea válido legalmente. Estos son identificados de las partes. Estos son identificación de las partes, nombre o razón social, dirección y NIF a cada una de las partes. Consentimiento expreso también. Firma de los intervenientes, que implica la aceptación de todo el contenido del contrato. También nos habla del objeto del contrato, descripción clara de la actividad de la prestación de servicios y por último, causa o motivo, finalidad que origina la vinculación. También nos dice que la falta de uno solo de estos elementos esenciales puede invalidar el contrato e impedir su ejecución. Bueno, pues esto sería todo de mi parte, licenciada. Seguimos con nuestra compañera Nubia. Buenas tardes, compañeros. Voy a presentarles nuestro trabajo, que es en equipo. Mis compañeras Flor Salgado, Francisca Ortega, Nubia Elena y Kimberly. Ley de títulos y operaciones de créditos. A mí me tocó sobre la prenda. La prenda, el artículo 334 en materia de comercio de la prenda se constituye: 1. Por la entrega al acreedor de los bienes de títulos de crédito, si estos son al portador. La prenda es un contrato accesorio que busca garantizar una obligación mediante la entrega real o jurídica de un bien mueble, determinando al acreedor el derecho de la persecución y dicha garantía. Prenda irregular. La prenda irregular es un tipo de garantía real, ignoranticia, que se establece sobre bienes o títulos fingibles. En este tipo de prenda, el acreedor puede imputar el importe del dinero recibido en la prenda a la deuda sin necesidad de ejecutar el bien. El artículo 336. Obligaciones de acreedor y prendario. Conservar la cosa. El acreedor debe conservar la cosa en el mismo estado en que la recibió.
si no puede usarla al menos que el deudor la autorice. Restituir la cosa una vez que la deuda se haga pagado. El acreedor debe devolver la cosa, liberar la prenda. Prendario. El acreedor no puede hacerse dueño de la cosa sin el consentimiento del deudor. El acreedor puede pedir a la venta de la cosa sin el deudor. No cumple con la obligación de proporcionarle los fondos necesarios. Pacto comisario. El pacto comisario es una cláusula o acuerdo formal que se establece en un contrato para determinar las consecuencias de que una de las partes incumpla con sus obligaciones. En caso de incumplimiento, el contrato se resuelve de plano derecho sin necesidad de iniciar un juicio. Dile que no. Dile que no. Rendimiento de la ejecución de la prenda. Rendimiento de ejecución de la prenda. Rendimiento de ejecución de la prenda del artículo 346. La prenda sin transmisión de posesión constituye un derecho real sobre bienes muebles que se tienen por el objeto garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago, conservando el deudor la posesión de tales bienes, salvo en caso lo previsto en el artículo 363 de esta ley. Pues ha sido todo sobre mi trabajo, sobre lo que me tocó. Muchas gracias por su atención.